Importante, este video es solo para fines educativos. No soy un asesor financiero certificado. No constituye asesoría financiera, recomendación de inversión ni consejo personalizado. Haz tu propia investigación, Yor. Las opiniones expresadas son personales. Jorge, ¿sabías que comprar casa no siempre es la mejor decisión financiera? Hoy te explico por qué. Dalia, mucha gente cree que es obligatorio, pero al final revelaremos cuando conviene cada opción realmente. Seguro has sentido esa presión de comprar porque todos dicen que es lo correcto, ¿verdad? Es abrumador. Totalmente, y ves cómo las rentas suben cada año, entre 8 y 12%, y te preocupas. Primero, comprar casa construye patrimonio activo. Según la Profeco, es una inversión que puede brindar seguridad. Pero ojo, el riesgo es que si no puedes pagar la hipoteca, podrías perder todo lo invertido hasta ahora. Además, la plusvalía puede aumentar el valor del inmueble entre 7 y 13% anual en zonas clave. Pero la plusvalía no está garantizada, depende de la ubicación y el mercado, que puede estancarse o caer. Y hay un detalle que pocos mencionan sobre la estabilidad de pagos. Más adelante lo descubrirás con calma. Ahora, imagina a Carlos, un amigo que rentó toda su vida. Él pensó que era más barato inicialmente. Carlos evitó el enganche de 10 a 30%, pero sus rentas subieron cada año sin control. El riesgo de rentar es que nunca generas patrimonio y, si el contrato termina, puedes enfrentar desalojo. Aunque Carlos tuvo flexibilidad para mudarse por trabajo, algo que comprar no permite tan fácilmente, ¿sabes? Pero al final, después de 30 años, Carlos se dio cuenta de que no tenía nada propio. Impactante, ¿no? Y hay un factor oculto sobre los gastos adicionales que pocos consideran. Pronto te lo contamos sin filtros. Mientras, recuerda que rentar te permite invertir en otros activos, pero eso conlleva riesgos de mercado volátiles. Exacto, y esos activos pueden perder valor rápidamente si no se diversifican, afectando tu estabilidad financiera futura. Ahora, hablemos de la estabilidad financiera. Comprar con hipoteca fija significa pagos estables, sin aumentos anuales. Pero el riesgo es que si pierdes tu empleo o hay una crisis, la deuda sigue y podrías enfrentar embargo. Además, los gastos adicionales como escrituras, impuestos y mantenimiento pueden sumar hasta 15% extra. Y si no calculas bien, esos costos ocultos pueden desequilibrar tu presupuesto y generar estrés financiero inesperado. Por otro lado, rentar ofrece flexibilidad, pero los contratos pueden terminar abruptamente, dejándote sin hogar rápidamente. Y aquí viene lo más importante, la decisión depende de tu permanencia en la ciudad por 3 a 5 años. Si no estás seguro de quedarte, comprar podría ser un riesgo enorme, atándote a un lugar sin flexibilidad. Y el factor sorpresa que nadie dice, los beneficios fiscales de comprar pueden no aplicar en todos los casos. Ahora, cerremos todos los loops. Primero, comprar construye patrimonio, pero solo si puedes mantener los pagos. Segundo, rentar da flexibilidad, pero a largo plazo puede costar más y no genera ningún activo propio. Tercero, la clave es tu estabilidad financiera y planes. Y como bonus, revisa siempre las condiciones del mercado. En resumen, comprar ofrece estabilidad y plusvalía, pero con riesgos de deuda y costos iniciales altos e imprevistos. Rentar brinda flexibilidad y menor costo inicial, pero los pagos suben y no construyes patrimonio a futuro. La decisión es personal según tu situación. Analiza tu estabilidad, capital y planes de permanencia con cuidado. Si este video te ayudó a entender las diferencias, suscríbete al canal y compártelo con alguien que lo necesite. Déjanos un comentario con tu experiencia, ¿prefieres comprar o rentar? Queremos leer tu historia sin filtros. Y recuerda, la información es poder, pero siempre verifica con expertos antes de tomar decisiones financieras importantes.